Elecciones en Puerto Rico, 1976 a 1984. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Veamos los temas de la elección. La gobernación de 1976 a 1980. Las elecciones de 1980. La gobernación de 1980 a 1984. Y las elecciones de 1984. Veamos la gobernación de 1976 al 80, el primer cuatrienio de Carlos Romero Barceló. El PNP tuvo el gobernador, pero también tuvo mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado y también escogió al comisionado residente. Así que todos los puestos importantes a nivel central o nacional eran controlados por el PNP durante ese cuatrienio, al igual que había sido en el cuatrienio anterior controlado por el PPD. Carlos Romero Barceló acuñó el concepto y la frase de que la estadidad es para los pobres. Su concepto era de que la estadidad a quien más beneficiaba era a los pobres, porque recibirían la mayoría de los beneficios sin tener que asumir la mayoría de las responsabilidades, como las contribuciones, por ejemplo. Ese mensaje caló hondo. A su vez, en este cuatrienio se ve una entrada masiva de fondos federales que comenzó anteriormente, pero en este cuatrienio aumenta considerablemente debido a una crisis económica a nivel mundial que estaba afectando a Puerto Rico, por lo tanto aumentando el desempleo y la necesidad de asistencia económica. Por su parte, Carlos Romero se afilió al Partido Demócrata en Estados Unidos. Eso rompía la tradición de que los estadistas en Puerto Rico estaban afiliados al Partido Republicano. Así que de ahora en adelante, los estadistas en Puerto Rico mayoritariamente se van a mover hacia el Partido Demócrata. Durante este cuatrienio también se dio, ya al final del cuatrienio, se dio la salida masiva de cubanos del puerto de Mariel, conocidos como Marielitos. Muchos llegaron a Puerto Rico y también hubo una salida masiva de refugiados haitianos, y el gobierno federal los colocó en el Fuerte Allen, en Juana Díaz, lo que provocó una reacción en contra, una reacción bastante xenofóbica de muchas personas en la zona, que entendían que eso era una imposición al pueblo de Puerto Rico, que no había tenido ninguna opinión en el proceso, pero cuya sociedad se iba a ver ahora demográficamente, aparentemente en aquella época cambiada. La realidad es que no fueron tantas personas y no tuvieron realmente un efecto considerable sobre la sociedad puertorriqueña. La gobernación de Carlos Romero Barceló se distinguió por su mano dura contra independentistas. La policía infiltraba organizaciones independentistas, grupos sociales, buscando donde había delitos, pero también los promovía. El momento culminante de esos conflictos entre el Estado y los sectores
factores independentistas fueron los asesinatos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 de Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, que eran dos estudiantes independentistas que fueron con un infiltrado que los llevó también allá con un artefacto explosivo y pensaban explotar una torre de metal grande de comunicaciones. La realidad es que lo que llevaban el artefacto probablemente no habría tenido la fuerza para derrumbar esa torre, pero de todas maneras la policía lo sabía y los esperaron en el lugar, y en lugar de arrestarlos y procesarlos criminalmente porque iban a cometer un delito y tenían que haber sido procesados en los tribunales, en lugar de eso los acribillaron a balazos, los asesinaron allí mismo. La noticia oficial del gobierno fue que eran terroristas que se batieron a tiros con unos policías heroicos que salvaron su vida, y en el tiroteo murieron los criminales. No fue hasta más tarde que se supo la verdad. Por su parte, hubo grupos independentistas que tomaron la lucha armada, como el Ejército Popular Boricua, los macheteros, que acribillaron un autobús con marines, con soldados, y mataron a 2. Eso fue en el 1979. En Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FALAN, llevaban la lucha armada al continente. Y llegaron a cometer atentados terroristas en varios lugares en Estados Unidos. Por su parte, el gobernador Romero Barceló ordenó a la policía intervenir en un sector recuperado o invadido, conocido como Villa Sin Miedo en Río Grande. En ese momento la policía intervino y mató a una residente, Adolfina Villanueva, que salió a discutir contra la policía y la policía le disparó. Adolfina Villanueva se convirtió de ahí en adelante en un símbolo contra la resistencia, en un símbolo de la resistencia contra la autoridad injusta y abusadora. Durante ese cuatrienio también se celebraron por primera vez los Juegos Panamericanos en Puerto Rico en el 1979. Romero Barceló no apoyaba la celebración de los Juegos. No lo hacía porque los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, llevan un sentimiento nacionalista detrás de la bandera, detrás de los equipos. Y particularmente en los Panamericanos, los equipos de Puerto Rico se enfrentan a los equipos de Estados Unidos, sobre todo en los partidos de baloncesto, que eran la joya de los juegos en aquel momento. Romero decía que era muy caro para Puerto Rico en un momento en que había una crisis, había explotado la segunda crisis de petróleo de la década del 70. La oposición, el Partido Popular, los independentistas, alegaban que la razón era para cohibir el nacionalismo deportivo. De todas formas, los juegos se celebraron. Romero Barceló estuvo allí para la apertura de los juegos, pero el público lo abucheó en la ceremonia de apertura. El propio Romero
hizo referencia al abucheo en su discurso. Elecciones de 1980. Carlos Romero Barceló versus Rafael Hernández Colón. Parte 2. Veamos los partidos políticos que presentaron candidato a gobernador en 1980. El PNP, el PPD, el PIP y el PSP, Partido Socialista Puertorriqueño, que iba en su segunda ocasión. Veamos las elecciones del 1980, que han sido probablemente las más controvertidas de toda la historia de Puerto Rico. La rivalidad continúa. Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón fueron dos políticos prominentes que dirigieron sus ideologías y sus partidos durante muchos años y que tuvieron una rivalidad política y personal muy fuerte. Sus debates eran muy fuertes. Eventualmente hicieron las paces, pero en este momento la rivalidad era personal. Acuñó en este momento Rafael Hernández Colón el lema "Sin miedo", que ha continuado siendo parte del argot del Partido Popular. En el 1980 se celebraron por primera vez primarias del Partido Demócrata en Puerto Rico. Eso fue porque el Partido Demócrata en Estados Unidos enmendó su reglamento para que Puerto Rico pudiera enviar delegados. Esos delegados, esa votación que se hizo en Puerto Rico, votó a favor mayoritariamente de Jimmy Carter. Así que la delegación de Puerto Rico a la Convención Demócrata del 1980 votó a favor del candidato primarista Jimmy Carter. Eso no quiere decir que el día de las elecciones presidenciales los puertorriqueños tuvieron votos. Eso no cambió eso. Eso solamente da un voto en la primaria y es porque el Partido Demócrata lo permite. Si el Partido Demócrata no lo quisiera permitir, no lo haría. No está obligado a hacerlo. La controversia del 1988 nunca se resolvió. Fueron las primeras elecciones con computadoras. Computadoras se utilizaron para calcular, para contabilizar los resultados, no para votar. El voto fue en papel y lápiz tradicional. La misma noche de las elecciones, después que se había terminado de votar, se fue la luz en la Comisión Estatal de Elecciones. Las computadoras se apagaron. Se atrasaron los resultados, o más bien el anuncio de los resultados, porque no se podían procesar, y mucho menos anunciar. Por supuesto, eso provocó inmediatamente alarma y preocupación en la oposición de que se estaban robando las elecciones. Rafael Hernández Colón iba al frente antes de que se fuera la luz. Sin embargo, cuando regresó la luz, los próximos resultados indicaban que Carlos Romero Barceló iba al frente. La explicación oficial fue que los resultados siguieron llegando, pero no se pudieran anunciar porque las computadoras estaban apagadas. El cambio aparente fue porque no se vio el cambio gradual. Mientras tanto, eso se habría visto si las computadoras no se habrían dañado. De todas formas, de parte del Partido Popular y todo el mundo que no fuera a tener
PNP desde ese momento en adelante entendieron que Carlos Romero Barceló estaba haciendo fraude y que se estaba robando las elecciones. A tal nivel que Rafael Hernández Colón, en una entrevista de televisión, muy molesto, casi iracundo, le dijo a sus funcionarios de colegio que no se fueran de los lugares de votación, que siguieran contando y que se quedaran y que fueran a las trincheras de lucha, en sus propias palabras. Eso lo utilizaron los estadistas para acusarlo de comunista, porque a Hernández Colón el PNP lo acusaba de ser independentista escondido. Veamos los resultados de las elecciones de 1980. Romero Barceló sacó 47.2%. Hernández Colón, 47%. Eso fue una diferencia de 3.037 votos. Quedó indeciso para siempre el resultado. No convenció a la oposición, a Hernández Colón, no lo convenció de que era legítimo, al Partido Independentista tampoco, ni al PSP. Es decir, se pensó que Romero Barceló no había ganado legítimamente. Inclusive eso, para llegar a ese resultado, tomó meses después de que había comenzado ya el año 1981. Romero Barceló no fue certificado como gobernador hasta el verano de 1981 en el edificio Valencia, donde se estaban recontando todas las papeletas. Se pasó un proceso de muchos meses revisando las papeletas básicamente una a una, contando una a una, hasta llegar al resultado oficial, pero ese resultado nunca convenció al Partido Popular. Por su parte, Rubén Berrión Martínez sacó 5.4%, es decir, el PIB quedó inscrito en esas elecciones. Luis Lausel Hernández del PSP obtuvo 0.3%. Él era el presidente de la UTIER, la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Veamos la gobernación del 1980 al 84, que es el segundo término de Carlos Romero Barceló. Romero gobernó con poca legitimidad. Además, fue el segundo gobierno compartido. El PPD ganó el Senado. Miguel Hernández Agosto era presidente del Senado. Pero en la Cámara de Representantes hubo un empate en la cantidad de representantes. Así que se tomaron turnos en la presidencia. Ángel Viera Martínez, el PNP, la presidió la mitad del término y Severo Colbert la presidió otra mitad del término. Ambas personas fueron duramente criticadas en sus respectivos partidos por haber apoyado al otro en un momento dado, pero destrancaron el voto para elegir al presidente de la Cámara. Durante ese cuatrenio hubo una investigación del Senado en 1983 sobre los incidentes ocurridos en el Cerro Maravilla en el 1978. Ese Senado era presidido por Miguel Hernández Agosto. Se hizo famosa la frase de "dígame si es o no cierto", que utilizaba el fiscal Héctor Rivera Cruz, que fue quien entrevistó a los testigos que fueron allí a la comisión especial que se creó en la Cámara, en el Senado de Puerto Rico, para investigar. Y durante esa investigación, los policías que fueron allí a hablar bajo juramento
comenzaron a decir toda la verdad. Y fue en esos meses de esa investigación de Héctor Rivera Cruz y el Senado de Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico se enteró que a esos dos jóvenes en el Cerro Maravilla los habían asesinado a sangre fría y no había sido un tiroteo en igualdad de condiciones. Eso estremeció, por supuesto, al pueblo. Esas vistas del Cerro Maravilla se transmitían en televisión y eran todos los días se transmitían, y todos los días los hogares de Puerto Rico estaban pegados frente al televisor viendo y escuchando las noticias de lo que había realmente pasado allí. Durante esta gobernación también hubo una huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, concentrada mayormente en Río Piedras, pero por primera vez se unieron los otros recintos, incluido Mayagüez. Hubo heridos, la universidad se paralizó durante varios meses, casi el año completo. Y estas noticias salían en televisión, en las noticias a diario. También hubo una huelga masiva de la UTIER en 1981. Todas estas movilizaciones sociales masivas pues, le hacían daño al capital político de Carlos Romero Barceló, porque su administración se veía como un poco ingobernable. Por otro lado, finalmente se desalojó a la población de Villa Sin Miedo, en Río Grande, al costo de un policía muerto en el proceso. Ese tipo de operaciones no ha vuelto a darse en Puerto Rico por lo desastrosa que fue. Por supuesto, Romero Barceló culpó a los habitantes de Villa Sin Miedo, y la población de Puerto Rico estaba polarizada en cuanto a su opinión de lo que sucedió allí. Por su parte, los macheteros continuaron activos y destruyeron varios aviones de la Guardia Nacional en la base Muñiz en Carolina. El Ejército Popular Boricua Macheteros estaba en su momento más activo. Eso fue sin duda un trabajo interno. No murió nadie en ese atentado. Veamos ahora las elecciones de 1984, Carlos Romero Barceló versus Rafael Hernández Colón, parte 3. Los partidos políticos en 1984 fueron los siguientes: el PNP, el PPD y el PIB. Pero adicionalmente surgió el Partido de la Renovación Puertorriqueña. Fue un partido que creó el alcalde de San Juan, Hernán Padilla. Hernán Padilla era PNP y quería ser candidato a gobernador. Padilla entendió que en esas elecciones del 84 ya Romero Barceló no debía volver a ser candidato porque perdería, porque ya había sido desgastado como político por las elecciones pasadas, por el Cerro Maravilla y por muchas cosas. Le pidió a Carlos Romero Barceló unas primarias para la candidatura. Romero Barceló y el PNP se lo negaron. Por lo tanto, Hernán Padilla tenía la opción de mantenerse como alcalde de San Juan nuevamente o salirse del partido, y eso fue lo que hizo. Algo parecido a lo que había sucedido con el Partido Popular Democrático en el 1968, cuando Roberto Sánchez Vilella le pidió primarias
al Partido Popular se la negaron y se salió del partido, provocando en aquel momento que el partido perdiera las elecciones. En este momento, Hernán Padilla estaba haciendo algo parecido. Romero Barceló, muchos años después, diría que se arrepintió de haber expulsado a Hernán Padilla del partido en lugar de haberle permitido primaria. Pero así fue la historia. Para las elecciones de 1984 fueron 4 partidos. El Partido de la Renovación esencialmente se nutría de PNPs descontentos con Romero Barceló, pero también se nutrió de algunos populares. En las elecciones de 1984 hubo mucha tensión política. Durante todo el cuatrenio hubo una pugna constante entre el presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, del PPD, y Carlos Romero Barceló, del PNP. Recordemos que el Senado es quien confirma todos los nombramientos del gobernador. El Senado de Hernández Agosto se rehusaba a confirmarle los nombramientos. Romero Barceló utilizó mucho el concepto de nombramientos en receso y nombraba personas cuando la legislatura no estaba en sesión para entonces no requerir de la confirmación del Senado durante los meses que la legislatura no estuviera en sesión. Es decir, jugando trucos, pero la tensión siempre fue fuerte, sobre todo en las vistas del Cerro Maravilla, en las que en esencia el objetivo de Hernández Agosto era llegar a donde Romero Barceló como culpable de los asesinatos, pero eso nunca pasó. Ese conflicto llegó a su peor momento en un programa de televisión de Ojeda, en el que se insultaron mutuamente. El Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado, le decía asesino a Romero, y el gobernador Romero le decía corrupto y ladrón al presidente del Senado. Fue verdaderamente vergonzoso y los productores del programa tuvieron que intervenir antes de que se fueran literalmente a las manos estas dos personas. La ruptura en el PNP se dio por el alcalde de San Juan, Hernán Padilla. Le pidió primarias a Romero. Romero utilizaba mucho, como se ve en esa foto, la guayabera para reemplazar el clásico gabán y corbata. El Partido de Renovación Puertorriqueña postuló a Hernán Padilla y utilizaba el arco iris como su símbolo. Ninguna relación con el movimiento LGBTQ, que todavía no había popularizado, por lo menos en Puerto Rico, el uso de ese símbolo. En el PIB hubo una cara nueva para la candidatura a la gobernación. En el 1984 presentó a Fernando Martín García como candidato a gobernador del PIB. Fernando Martín García se convertiría en un líder prominente de ese partido durante las próximas décadas. Rafael Hernández Colón, por su parte, vuelve a la carga, vuelve nuevamente como candidato a gobernador. Va a ser la cuarta vez que sea candidato. 1972, 76, 80 y 84. Las elecciones de 1984. En ellas, Rafael Hernández Colón salió electo gobernador cómodamente. También ganó la Cámara y el Senado.
Rubén Berríos y David Noriega fueron electos abrumadoramente como senador por acumulación y representante por acumulación respectivamente. Romero Barceló popularizó la frase "que derrota" cuando le preguntaron, un periodista para humillarlo le pregunta "¿qué piensa usted de esta derrota?" Y Romero, con su astucia política, le contestó: "¿Qué derrota? Yo no he sido derrotado. Yo perdí una batalla". Y de hecho Romero regresó más adelante como comisionado residente. Veamos los resultados de las elecciones del 84. Rafael Hernández Colón, 47.8%. Carlos Romero Barceló, 44.6%. Hernán Padilla, 4.1%. Fernando Martín García, 3.6%. Carlos Romero Barceló alegó que el 4% que sacó Hernán Padilla fue la causa de que él perdiera esas elecciones, porque él decía que ese 4.1% eran PNPs que habrían votado por Carlos Romero si Hernán Padilla no se hubiera ido. Si esa tesis es correcta, entonces Romero habría recibido 48.7% de los votos y sí habría ganado. La tesis no es correcta, sin embargo, porque no todos los que votaron por Hernán Padilla eran estadistas, sino que hubo muchos populares que votaron por Hernán Padilla también. Otra observación es que Rafael Hernández Colón ganó la gobernación, pero no llegó al 50% de los votos, bastante lejos. En resumen, discutimos en este video la gobernación de 1976 a 1980, la primera gobernación de Carlos Romero Barceló. Vimos también las controvertidas elecciones de 1980. Igualmente estudiamos la segunda gobernación de Carlos Romero Barceló de 1980 al 84. Y finalmente vimos las elecciones de 1984 y sus resultados. Y aquí hemos llegado al fin de la lección.